Cambiamos de tema ahora. La economía ha sido oficializado en el boletín oficial la suma del 20% del mínimo no imponible para el pago del impuesto a las ganancias. Raúl de la Torre, a ver, a modo de resumen, a partir de este aumento del 20% del mínimo no imponible, hay trabajadores que pagaban ganancias y a partir de esta suba dejan de pagar. El resto de los trabajadores siguen pagando un poco menos. Un poco menos, efectivamente. Son, para llevarlo en números, cantidad de trabajadores. Hay 400.000 trabajadores, se calcula que estaban alcanzados por el impuesto a las ganancias, de acuerdo con las escalas que estaban vigentes desde el año 2010. Con estas nuevas escalas quedan excluidos, es decir, quedan por debajo de ese umbral de ingresos sobre el cual se paga el impuesto y por debajo del cual no se paga el impuesto. Quedan, si 400.000 se beneficiaron de esta forma, quedan otros 800.000, que es el caso que vos decías, los que siguen pagando el impuesto, pero van a pagar un poquito menos que antes. El porcentaje de cuánto menos pagan, eso depende de cada caso. No es lo mismo el que está muy cerca de ese mínimo no imponible, apenas por encima, que del que está muy lejos, porque recordemos que la deducción es la misma para cualquier nivel de ingresos. Claro, depende del salario. Exactamente, porque la deducción que aumenta es la deducción por cónyuge, por hijo y una deducción que se llama mínimo no imponible y deducción especial. Todos estos valores aumentan esa deducción en monto fijo para cualquiera sea el nivel salarial. No depende del nivel salarial, por lo tanto el porcentaje varía de un extremo a otro, te diría prácticamente. Raúl, este es un impuesto anual, al ser anual tiene retroactividad, en este caso a partir de enero. Exactamente, estamos hablando de las deducciones que corresponden al año 2011, es decir, que corren para todo el año. El impuesto funciona así, lo que le descuentan el empleador mes por mes, corre con una especie de anticipo del impuesto. La declaración final, la declaración jurada anual se hace en el mes de abril del año siguiente. Ahí se ajusta lo que le corresponde de impuesto por el año menos los descuentos por los anticipos que fue pagando. Lo que va a ocurrir ahora, al cambiarse a esta altura del año, las deducciones, va a ocurrir que todos los trabajadores se les fueron descontando de más, es decir, que el anticipo que fueron cobrando está por encima de lo que le hubiera correspondido aplicando la escala. ¿Cómo va a funcionar esto? Bueno, esto le va a bajar lo que va a tener que pagar de impuesto en los meses siguientes, es decir... Va a haber una devolución. Va a haber una devolución o un descuento, según el caso. Y esto depende de cada empresa lo que haga. Acá no hay una regla fija, es decir, hay empresas que aplicarán todo el mes que viene, entonces hay trabajadores que debían pagar y entonces no pagan. Hay trabajadores que con la nueva escala no le corresponde el pago, pero sí le hicieron el anticipo, entonces habrá que haber una devolución del dinero al trabajador. Esto habrá que ver en cada empresa si lo hace de un solo pago o lo va haciendo en cuotas. Digamos, esto no está arreglado, Pablo, porque varía muchísimo de la condición de empresa a empresa por la condición que tienen sus trabajadores, pero además de la posibilidad que tiene la empresa de poder devolver el dinero de una sola vez o descontarlo de una sola vez. Lo que sí es cierto que de acá en más va a haber un beneficio por el resto del año que tiene que ver con esta suba de las deducciones. Recordemos simplemente para graficar el monto del sueldo neto, una vez hechos los descuentos de obra social, de jubilaciones y demás, que un casado con hijo, o con dos hijos, pasa a pagar el impuesto, es de 7.998 pesos, prácticamente 8.000 pesos. El soltero es de 5.782, muy cerquita de los 5.800 para hacer un número redondo y poder recordarlo. Por encima de ese valor paga impuesto, pero el plus de sueldo, no todo el sueldo. Hasta 5.800 pesos están exentos para todo el mundo. Para el que gana menos y el que gana más. El que gana más paga impuesto sobre la diferencia. Gracias, Raúl. De nada.